Amén, gloria al Señor. ¿Me escucha, hermano? ¿Sí me escucha ahí? Sí. Amén, Ah, hermano bueno. Tomás, Dios lo bendiga. De pronto que no escuché a todos. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ya estamos claros cuál es el propósito de este devocional, así que no solamente oración, sino también hay una palabra para usted, hermano, antes que se acueste, antes que se duerma, si es que lo dejan dormir. Entonces, pero estamos con la presencia del Señor de todas formas. Amén. Vamos a leer San Mateo capítulo 8, el verso 24 y el 25, para que usted busque ahí en su casa y puedas abrir la Biblia a esta hora antes que el Señor que nos guarde, antes que te acuestes, antes que descanses. Vamos a meditar en una palabra de Dios. San Mateo capítulo 8, el verso 24 y 25. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Amén. Vamos a meditar en esta noche, hermanos, una corta reflexión de la palabra de Dios, los contrastes de tu barca. Vamos a meditar en eso, los contrastes de tu barca, porque un contraste es una oposición totalmente visible, que a legua tú podrías decir, eso que está delante me va a costar, me va a impedir pasar, pero en este caso tú puedes decir, de todas formas voy a pasar, porque el Señor me va a dar la capacidad, el Señor me va a dar las fuerzas que no tengo, hermano. Esta es una de las realidades que vivimos los cristianos. A diario, mensualmente, yo no sé cada cuánto tú tienes que enfrentarte a dificultades, cada cuánto te prueba el Señor, no lo sé. Cada cuanto vive situaciones difíciles, momentos de angustia, de desespero, de tristeza. Lo cierto es que el Señor en su palabra, hermano, nos da una cantidad de beneficios, de promesas, para nosotros aferrarnos de ella, para tomarlas, para decir, esto me lo dejó el Señor a mí. El Señor quiere que cuando yo esté pasando un momento duro, el Señor quiere que yo me aferre de esta palabra. El Señor anhela que yo esté confiando en Él. Ciertamente Él un día dijo en su palabra que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero en el mismo texto dice que confiemos en Él porque Él ha vencido. Otras palabras, que nosotros también vamos a poder vencer a pesar de las aflicciones. Dice la palabra que el Señor se llevó a los discípulos en una barca, pero esa barca no fluía, no navegaba en lo más normal, porque cuando la cosa va normal, pues todo va bien. Y te preguntan, hermano, ¿y cómo está todo? Pues todo bien. Pero hay momentos que no todo está bien. Hay momentos que para uno hay desespero, hay momentos que para uno hay angustia, hay preocupaciones, hay dolor, ¿cierto? Hay anhelos por salir de la situación. Entonces, iban en el mar, pero se empezó a desatar lo inesperado. Porque, hermano, usted en este camino debe estar preparado para lo inesperado. Y lo inesperado, escuche bien, mi hermano, porque es palabra de Dios. Lo inesperado no solamente es lo duro que vas a vivir. Lo inesperado también es que detrás de lo duro, así le decía estas palabras a alguien en estos días, detrás de eso duro también viene una recompensa, una experiencia, una vivencia con Dios, una bendición que no tenías antes. Y para recibir esa bendición muchas veces tienes que pagar un precio. Algunas veces sucede, pero detrás de eso vienen momentos duros. Podría decir que la barca de Abraham un día también se le acercaron tempestades y había tenido experiencias bonitas con Dios y Dios le hablaba cara a cara a Abraham y había hecho un pacto con él y le dijo, a pesar de que estás viejo, te voy a regalar un hijo y él va a ser que te va a heredar a ti. No va a ser el esclavo que te va a heredar, no, va a ser un hijo propio tuyo. Pero llegó el momento en que ese mismo hijo el Señor probó a Abraham.
Y claro, se vinieron las tempestades, se vino la tormenta de la angustia del ser humano. El ser humano se te convierte en una tempestad muchas veces, que te pega a esa barca que es la vida espiritual. Pero el Señor está ahí, no se te olvide que el Señor está ahí. Y alguien dirá, pero está durmiendo, sí, porque el Señor duerme porque hay tranquilidad, porque es un sueño de paz, un sueño que simboliza la bonanza que existe. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en el momento de la tempestad, el mismo Dios que lo movió, el mismo Dios que le dijo, sube y trae a tu hijo y móntalo en un burro y corta leña y trae fuego, porque lo vas a sacrificar. Ese mismo Dios le apareció a través de una voz de un ángel y le dijo, no le hagas daño a tu hijo. Y él miró hacia el lado y miró que había un carnero para el sacrificio, hermano. Porque Dios que nos pone los contrastes delante del camino, Él mismo nos da la solución. Bendito sea su nombre. Él mismo nos da la salida, hermano. Yo espero que esta palabra usted la sienta que viene de Dios. Yo espero que esta palabra en esta noche se quede en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el desespero a los discípulos los llevó a correr y decirle, Señor, levántate, porque perecemos. Pero el Señor se levanta con una calma y le dice, hombres de poca fe. En otras palabras, esta frase le están diciendo, ustedes sí tienen fe, pero tienen muy poquita. Ustedes sí perseveran, pero perseveran poco. Ustedes son cristianos, pero les falta aún más. Porque hay experiencias que lo que hacen es acercarnos más a Dios. Hay experiencias que lo que hacen es hacernos crecer más espiritualmente. Así que esta tormenta no llegó para mal, hermano. Si llega una tormenta a tu vida, si estás pasando, viviendo una tormenta, si en estos momentos tu barca solo ve rayos, solo ve oscuridad, solo escucha vientos contrarios, recuerda que después de esos vientos contrarios aparece el Señor con una palabra, porque en el cabezal de tu barca siempre va a estar el Señor. El Señor se había ido a un cabezal, dice la Biblia, pero Él no se había ausentado de ello. Él sabía lo que estaba pasando. Dios sabe lo que está pasando en tu vida en estos momentos. Dios sabe el momento que estás viviendo, pero Él sabe también que te va a dar la salida. Así que hermano, por muchos contrastes que tenga en su vida espiritual, por muchos problemas, por muchas pruebas, el Señor va a aparecer en cualquier momento y le va a decir a esa tempestad que se calme. Le va a decir al viento que se calme y enseguida se habrá gran bonanza. Dice la palabra que el Señor mandó a calmar el viento y enseguida el viento le hizo caso. Porque cualquier problema, cualquier contrariedad que te esté pegando a tu vida, en las manos del Señor se tiene que calmar. Los contrastes de tu barca. Tu barca es tu vida cristiana, que a veces tiene que recibir vientos, movimientos como para quererla hundir, para que desaparezcas, para que se vaya al fondo del mar. Pero no, el Señor está contigo en todo momento. Él no te va a dejar hundir. No te va a dejar ir a lo más bajo, no. Al contrario, te va a llevar en alto. Porque dice en su palabra en el Salmo 91, hermano, y con esto termino la reflexión. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Me gusta tanto ese texto. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también, dice el Señor, su palabra, se compromete. Dios se compromete con los que le buscan, hermano. Dice, yo también lo libraré. ¿Cierto? Así dice la palabra de Dios. Por cuanto en mí ha puesto Él la confianza. Y dice la palabra de Dios. Así dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Él nos guarde siempre. Que Él nos dé la salida en todo momento. Que Él nos dé la victoria, hermano. Ese es el anhelo que debe tener el cristiano. Que debe tener la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hermano, quiero dejarte esta reflexión en esta noche de la palabra de Dios. Confía en Dios, acuéstate, pero confía en Dios. Acuéstate, pero ora, habla con Él. Porque por muchos contrastes que hayan, el Señor siempre va a cuidar de tu barca.
Dios les bendiga en esta noche, hermano, grandemente. Bueno, mis hermanos, el Señor ha hablado en nuestra vida y realmente es el Señor que después de pasar por ese valle